Muy buenas tardes, les saluda Bélgica Quiroz del Comité Institucional del Congreso Innovación Educativa CIE 2022, dándoles la más cordial bienvenida a la charla precongreso Metodologías y Evaluación Formativa para la Enseñanza-Aprendizaje. A continuación presento nuestro conferencista del día de hoy. El ingeniero Salgado es ingeniero civil, tiene una maestría en desarrollo local y actualmente está completando un programa de doctorado en proyectos. Ha participado en proyectos de construcción, ordenamiento territorial y levantamientos catastrales en varios municipios del país. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente del programa de ingeniería civil y de la maestría en administración de proyectos en las modalidades presenciales y virtuales. Se ha desempeñado como jefe académico de ingeniería civil, jefe académico de posgrado, director académico de CEUTEC, decano de la Facultad de Ingeniería y actualmente funge como vicerrector académico. Y con esto le cedo la palabra al ingeniero Javier Salgado. Muchas gracias, ingeniera Quiroz. Es un placer poder compartir con ustedes. Me ha pedido la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente que platiquemos un poco sobre metodologías y evaluación formativa para la enseñanza-aprendizaje. Y consideramos que es un tema muy importante, sobre todo porque hay algunas metodologías que se pueden aplicar con diferentes enfoques, ¿verdad? Tanto si es formativa, diagnóstica, sumativa, pero el hecho de entender la importancia de tener actividades de evaluación con un enfoque formativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considero que es de mucha importancia y de relevancia, y vamos a centrar una gran parte de la conferencia en ese aspecto. Así que esperamos pues poder discutir un poco de este tema y que podamos pues generar discusión o ideas de proyectos que podamos aplicar en cada uno de nuestros salones de clase. En primer lugar, saber que cuando hablamos de evaluación del aprendizaje hay tres principales categorías. Y digo principales porque existen dentro de cada una de estas diferentes segmentos o orientaciones, hay otros tipos de clasificaciones, pero las tres principales, estamos hablando de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Quiero, para poner un poco de contexto y ver cómo estamos en el grupo que está conectado el día de hoy, quiero que participemos en la siguiente encuesta. Entonces, pueden entrar al Menti, este es en Menti, pueden entrar a la página de Menti o pueden escanear este código QR. Entonces, les pediría que entren aquí a esta encuesta. A dar un par de minutos para que anoten el código o escaneen el QR, un par de segundos. Bien, entonces veamos, tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipo de evaluación utiliza mayoritariamente en sus clases? Entonces ahí estamos viendo cómo están registrándose los resultados. Ya tenemos 16 respuestas. Vamos a dar un minutito más.
Ya llegamos a las 20 respuestas. Aproximadamente el 50% de los participantes ya han logrado colocar su votación. Bien, entonces, si se fijan, tenemos un 60% de los docentes colaboradores que han contestado a la encuesta indican que utilizan la evaluación sumativa mayoritariamente y bueno, ya subió a 41% la formativa. Y si se fijan, esto está en línea con lo que la teoría nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que se aplica principalmente la evaluación sumativa. Y eso es un reto en el tema de la evaluación universitaria y sobre todo cuando tenemos la necesidad de garantizar que nuestros estudiantes adquieren no solo conocimiento, sino que competencia, ¿verdad? Y que el mercado laboral, la industria, cada vez le da más peso al tema de qué tanto han desarrollado esas competencias nuestros estudiantes. ¿Cuál es el reto? Que muchas veces tenemos estudiantes que se enfocan en esa evaluación sumativa, cuando es predominantemente sumativa, se enfocan en alcanzar esa nota mínima de aprobación, ¿verdad? Y decir, bueno, aunque no me detenga un poco a razonar y entender bien qué es lo que estamos desarrollando, qué es lo que estamos estudiando, sino que a ver, bueno, cuál es la forma mecánica de resolver un ejercicio o memorizarse algún contenido para irlo a plasmar en el momento del examen, aunque después al día siguiente ya se les haya olvidado. Entonces, es un reto tener en evaluación universitaria y poder garantizar que nuestros estudiantes han alcanzado el dominio tanto de conocimiento como que han desarrollado sus competencias, aplicar únicamente la evaluación sumativa. Y también esto implica que se descuida el proceso formativo. Nosotros tenemos pues, 2 exámenes parciales y tratamos de siempre solicitarles de que se retroalimenten los parciales de la siguiente semana, que también los acumulativos, pero también existe esa tendencia y no la podemos negar que cuando solo aplicamos evaluación sumativa y si nosotros como docentes, además de que el estudiante se enfoca únicamente en esta etapa de lo que es de la evaluación y enfocarse en una calificación, pues también si como docentes caemos en ese principio, en esa premisa, y se dan casos de que tenemos que, se aplicaron, dejaron cualquier cantidad de acumulativos durante todo el periodo académico y se evalúan en la última semana, ¿verdad? Igual que los exámenes. Entonces, esto no nos permite realmente llevar ese proceso formativo de que en el momento en que el estudiante está cometiendo algún error, pues que podamos reforzarlo, ver cómo tratamos de enderezar el rumbo del curso o que el estudiante identifique cuáles son sus errores y cómo puede corregirlos para no seguir arrastrándolos durante todo el periodo académico. Entonces, esos son los retos que tenemos a nivel universitario cuando estamos hablando sobre el tema de evaluación y nos centramos principalmente en la evaluación sumativa. La evaluación formativa tiene que ser vista como una estrategia de aprendizaje. Hay un autor, Hidalgo, que dijo en una de sus publicaciones que la evaluación formativa es una estrategia para la adquisición de nuevos saberes de forma más proactiva y para el desarrollo de habilidades y actitudes por parte de los alumnos. Y esto refuerza el tema de lo que les comentaba, que si nosotros nos preocupamos por diseñar buenas herramientas de evaluación formativa y al estar dando esa retroalimentación, al estarle indicando al estudiante si se está desempeñando bien o mal, o cuál es el desempeño esperado al que queremos llevarlo, pues realmente entonces la evaluación ya no solo cumple el propósito de asignar una calificación para ver si tiene una nota de aprobación o está reprobado, sino que realmente estamos induciendo al estudiante
a cimentar de mejor manera los conocimientos y sobre todo al desarrollo de esas habilidades y actitudes. En los últimos años, sabemos que hemos estado en ese proceso de construcción de sílabos enfocados a competencia y ver esas actividades que vamos a ir implementando en el salón de clases. Esa combinación de tener estas herramientas de evaluación formativa nos van a permitir fortalecer ese desarrollo, o sea, de esa competencia. Y es que muchas de estas habilidades blandas que le llaman blandas, que ya recomiendan ya no llamarlas así porque cada vez tienen mayor peso, como les decía, es bien difícil evaluarlas en una evaluación sumativa. Por ejemplo, si yo tengo un curso que está asignado y que tengo que trabajar bien en equipo, si yo asigno un proyecto final y solo evalúo el resultado final, es bien difícil poder dar esa retroalimentación al estudiante. Pero si yo diseño ciertas actividades durante el periodo académico que me permitan ir viendo cómo se desempeñan los estudiantes a lo interno de su equipo y aprovecho esa herramienta, esos momentos para darles retroalimentación y decirle, no, mire, el trabajo en equipo es de esta manera, no basta que solo usted se divida en el trabajo y después ver quién es el que empieza a pegar todas esas partes que todos los que hemos dado clases sabemos que a veces nos llegan esos trabajos finales que parecen Frankenstein, porque no hay no hay coherencia se nota claramente dónde un estudiante hizo una parte, otro hizo otra, y se van pegando y no llevan un hilo conductor adecuado. Entonces, por ejemplo, si mi curso tiene asignado desarrollar la competencia de trabajo en equipo, pues una evaluación formativa es la que me va a permitir ir dándole a ese estudiante ese seguimiento, esas indicaciones de cómo debe de trabajar en equipo. Muy difícilmente voy a poder reforzar ese comportamiento que esperamos con una evaluación sumativa. Entonces, por eso es que esta evaluación formativa nosotros la tenemos que ver como una estrategia de aprendizaje. Es una estrategia más que vamos a implementar en la planificación de nuestro curso para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje, con las competencias que tenemos previstas. Algunas reflexiones. No todo lo evaluable tiene que ser calificable. Y esta es la forma tradicional, o sea, que normalmente muchos de nosotros así fuimos formados y en algún momento pues así hemos impartido clases y decir, bueno, todo tiene que tener una nota de tantos puntos, oro, porque al final mi enfoque es completar un cuadro, ¿verdad? De calificaciones al final del periodo que tengo que subir a registro y le voy a dar la revisión al estudiante, pero no todas las actividades que nosotros hagamos tienen que ser calificables. La evaluación formativa, ¿qué le permite al docente? Identificar qué errores están cometiendo sus estudiantes, pero además de identificar los errores que están cometiendo los estudiantes, le van a permitir entender sus causas. Puede ser porque hubo una mala base y hay que ver si podemos reforzar eso en el curso o se puede hablar con el área académica para decir, bueno, estoy teniendo este problema. O es un tema nuevo y que no se explicó bien y el estudiante no lo comprendió bien. Y entender entonces esta causa nos permite a nosotros tomar decisiones más informadas. Si yo utilizo solo la evaluación sumativa al final del periodo académico o al final de un parcial, pues ya es como tarde para tomar estas decisiones. Entonces, normalmente también se recomienda que la temporalidad de estas evaluaciones formativas estén distribuidas a lo largo del periodo académico. ¿Cuáles son algunas características que tiene que tener la evaluación formativa? Uno, tiene que ser planificada. O sea, desde que nosotros estamos diseñando el sílabo del curso, el cuadro de planificación y vamos a ver qué actividades se van a crear, tengo que de manera planificada, según los conocimientos que estoy tomando, que tengo que ese curso tiene que transmitir al estudiante, las competencias que se tienen que desarrollar, debemos decidir qué herramientas vamos a utilizar y para qué comportamientos esperados o para qué conocimientos esperados que esperamos que los estudiantes tengan. O sea, no puede ser improvisada, no puede ser, bueno, hoy se me ocurre que voy a utilizar esta herramienta y, bueno, improviso y la aplico en ese momento. Tenemos que darle ese pensamiento desde el inicio del periodo académico.
Lo otro, tiene que haber una temporalidad. Se debe aplicar durante todo el desarrollo del curso. O sea, si yo comienzo a aplicar estas herramientas en la última semana del curso, por mucho que identifique, ¿se acuerdan lo que mirábamos en esta diapositiva anterior? Por mucho que yo identifique algún tema, algún error o algo que no estemos desarrollando de manera adecuada en el curso, si yo vengo y lo desarrollo, la aplico, esta herramienta, al final del periodo académico, pues muy poco podremos hacer. Luego, esto nos va a permitir generar iteraciones, o sea, al detectar que hay aprendizajes que no estamos logrando, competencias que no estamos desarrollando, pues si realmente estoy aplicando estas herramientas con el propósito de que sean una evaluación formativa, tenemos que tomar en cuenta estos resultados y hacer los ajustes correspondientes. Como les decía, o reforzar algún tema, o si identifico un error común. De hecho, al final de la presentación les traigo un ejemplo que se aplicó en un curso de matemáticas en otra universidad, y cómo se pueden utilizar estas herramientas para identificar qué ajustes se van a hacer en el desarrollo del curso. Entonces, la evaluación formativa nos va a permitir hacer esa iteración. Y por último, tiene que haber una retroalimentación, al igual que la evaluación sumativa. Si yo aplico evaluación formativa y no brindo retroalimentación, pues no estamos cumpliendo el objetivo de la misma. Y en este caso es peor que en la evaluación sumativa, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, si yo aplico un instrumento para generar una calificación y solo le brindo la nota al estudiante, pues cumple algo del propósito de haber creado esa evaluación sumativa. Sin embargo, si es una evaluación formativa y no retroalimento, pues no estoy cumpliendo ninguno de la razón de ser de haber aplicado esa herramienta. Y fíjense que mencionamos aquí que esta retroalimentación se la brinda tanto al docente como al estudiante. Al estudiante, porque le vamos a decir si va bien o si va mal, qué ajustes tienen que hacer. Pero como mencionábamos también, que esto me permite hacer una iteración para realizar ajustes o tomar decisiones sobre el desarrollo del curso, pues también me sirve a mí como docente para poder mejorar la cátedra, ya sea en ese mismo periodo o inclusive estas conclusiones, temas que tal vez sabemos que están bien, pero pueden mejorar, o ya por el apretado del tiempo sabemos que va a ser difícil hacer algún ajuste en el mismo periodo, pero me va a dar retroalimentación a mí para los siguientes periodos académicos de cómo puedo hacer ese ajuste, qué cambios puedo implementar o qué nuevas herramientas puedo implementar. Entonces la retroalimentación de la evaluación formativa es doble vía, no solo le sirve al estudiante, sino que también al docente para esa mejora continua de sus cursos. Entonces, siempre en la misma encuesta que estábamos aplicando, les pido que contestemos la siguiente pregunta. Lo dejo aquí un par de segundos mientras los que se unieron posteriormente pues puedan anotar el código de Menti o escanear el código QR para que vayamos a la página de Menti y podamos contestar esa segunda pregunta. Les dejo aquí un par de segundos para que los que vienen y se incorporaron después a la charla puedan tomar nota. Bien, vamos a ver. Entonces, la consulta es qué tipo de evaluación es conveniente utilizar. Formativa, sumativa o ambas. Va ganando arrolladoramente la tercera opción, la de ambas. Llevamos 18 respuestas para ambas y una para formativa.
Vamos a dar un par de segundos más para que todos puedan completar la votación. Bien, si se fijan, no está cambiando la tendencia, es una tendencia irreversible. Y la mayor parte está de acuerdo en que deben de ser ambos tipos de evaluación. Y en efecto, lo que recomiendan los expertos es que debemos combinar ambos enfoques. Ambos enfoques, tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, deben de estar coordinadas y planificadas desde el inicio del periodo. Se debe asegurar que se evalúan los conocimientos y competencias de acuerdo a la metodología más apropiada. O sea, ustedes saben que puede haber dentro de un mismo curso pueden haber variedad de competencias o variedad de conocimientos que yo estoy desarrollando en el mismo. No digamos si nos vamos a todo el universo, por ejemplo, en Unitec y Ceutec, de lo que estamos nosotros, de los cursos que nosotros impartimos, pues algunas de estos conocimientos o algunas de estas competencias convendrá desarrollarlas por medio de evaluarlas, perdón, por medio de una metodología de evaluación formativa, o algunas otras va a convenir hacerlo mediante una metodología de evaluación sumativa. Y lo otro es que hay que balancear el tiempo tanto de los estudiantes como el de los docentes. Y si se fijan, es importante ambas dimensiones, o sea, no podemos sobrecargar al estudiante con actividades todas al mismo tiempo, en la misma semana, por decir algo, pero también desde el punto de vista del docente. O sea, todo tiene que ir, o sea, si es una semana que ya tiene un par de actividades que son sumativas y que va a demandar esfuerzo de parte del docente, pues convendrá ver en qué momento conviene aplicar una metodología de evaluación formativa. O sea, porque si no, si se recuerdan, uno de los elementos que debemos garantizar con la evaluación formativa es que podamos nosotros darle retroalimentación al estudiante al momento que se aplica esa metodología o esa evaluación o esa técnica que estemos aplicando. Entonces, si estamos sobrecargados con actividades, desarrollo en el mismo curso y todo lo ponemos en la misma semana, como docente, pues tampoco nos vamos a dar abasto. Entonces, esa planificación, por eso, ¿se acuerdan que les decía? Tiene que ser planificada desde un inicio y tiene que tomar en cuenta cómo vamos a balancear ambos enfoques. Y aquí hay algunos ejemplos y hay más, ¿verdad? O sea, este es solo una pequeña lista, pero si ponía todas las que tenía que hacer, les aseguro que se me iba a quedar una letra ahí pequeña que no se iba a distinguir. Pero algunos ejemplos, por ejemplo, si vamos al tema de evaluación formativa, podemos gestionar algunas discusiones en clases que ya vayan dirigidas, planificadas a cómo vamos a ir gestando esas preguntas, ese foro de discusión para ir generando esos comportamientos o reflexiones de parte del estudiante, utilizar preguntas clicker. Debo ser sincero que creo que la mayor parte del tiempo en la preparación de esta presentación la dediqué para poder traducir algunos términos y después perdí la batalla, bueno, lo voy a poner entre comillas, pero no encontré un término, una traducción apropiada para preguntas clicker, así que ahí se las coloqué entrecomilladas. Pruebas cortas, siempre y cuando el enfoque de la prueba vaya con esa función de generar esa retroalimentación del proceso formativo. Reflexiones escritas cortas, el famoso one minute paper, pero siempre con una estrategia, no un one minute paper de solo, bueno, qué fue lo que normalmente así nació y es una opción, o sea, es algo que me permite a mí reflexionar y no es que, ojo, no estoy diciendo que está mal hecho, pero pedir un one minute paper, como por ejemplo decir, bueno, ¿qué fue lo que más, que se le puede decir al estudiante, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que, de lo que vimos hoy, por ejemplo? Ese mismo tipo de pregunta pues, cumple un cierto objetivo, pero si yo quiero
reflexionar sobre alguna competencia que estoy desarrollando, puedo lanzar preguntas dirigidas que oríen al estudiante a reflexionar sobre ese comportamiento que tuvo. Entonces, esos one minute papers son válidos, pero siempre que las preguntas que le demos al estudiante vayan dirigidas. Retroalimentación guiada, por ejemplo, en ejercicios o prácticas, o sea, si vamos a desarrollar un ejercicio en clase, ya es distinto. Y, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo de mi campo de formación, o sea, si estoy diseñando una viga, por ejemplo, y ese es el ejercicio que estamos desarrollando en clase, no es lo mismo que yo desarrolle el ejercicio, yo como docente en el pizarrón, y voy desde el primer paso hasta el último paso, y bueno, y aquí me quedo, pero perfectamente diseñada la viga. Si quiero implementar algún mecanismo de evaluación formativa, puedo ir desarrollando ese ejercicio en el que vamos guiando a grupos de estudiantes a ir interactuando y viendo cómo van resolviendo, y ir haciendo esa reflexión, dónde es que se están equivocando más, y ir tomando esos apuntes para ir viendo dónde necesitan algún refuerzo o bueno, su defectos. Si vemos que han dominado bien el conocimiento, las competencias en ese momento, pues ver cómo avanzamos entonces hacia los siguientes temas. Entonces, fíjense que si hacemos prácticas, o por ejemplo en ciencias de la salud, que se hacen prácticas de simulación, y en esa simulación pues lo que se quiere es desarrollar la habilidad del estudiante de cómo lo tiene que hacer. Si solo lo ponemos y que esté haciendo repeticiones, pero no estamos retroalimentando qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, pues pierde ese tema de que sea una evaluación formativa. Encuestas dirigidas también bajo este enfoque también caen dentro de técnicas de evaluación formativa. Y las clásicas sumativas, aquellos exámenes estandarizados, proyectos finales, ensayos finales, presentaciones de reportes finales, los exámenes tradicionales, ¿verdad? O sea, esas son las evaluaciones sumativas. Y ojo, no estoy diciendo que estén malas, y de hecho, ¿se acuerdan que la recomendación en la diapositiva anterior es que debemos de combinar ambos enfoques, ¿sí? Solo que tenemos que tener claro cuáles se adaptan más para generar y reforzar ese proceso de aprendizaje, y cuáles se adaptan más para eh, eh, generar ese resultado final de esa calificación. Ahora, los expertos también dicen que todos estos que están aquí, dependiendo del enfoque que le demos, pueden tener matices de evaluación formativa, ¿verdad? Si yo cumplo con todos los principios de las características que tiene que tener una evaluación formativa, y yo se los aplico a algunos de estos, por ejemplo, si es una presentación final, si en las competencias está a desarrollar es la expresión oral, o sea, cómo se manifiesta, y yo aprovecho esa presentación de reportes finales para dar retroalimentación sobre cómo el estudiante se desenvuelve en ese ámbito, pues estoy cumpliendo también un poco ahí de una evaluación formativa. ¿Y cuáles son algunas recomendaciones que nos dan desde el punto de vista del enfoque que tenemos que tener como docentes al momento de aplicar estas herramientas? Si estamos aplicando una evaluación formativa, tenemos que tener claro cuáles son los criterios del buen desempeño que debe de tener el estudiante. Tenemos que saber que durante esa aplicación de esa evaluación formativa tenemos que promover la reflexión, que el estudiante reflexione sobre su desempeño y qué está haciendo bien, qué puede mejorar. Y tenemos que promover oportunidades para cerrar la brecha entre ese desempeño actual y el deseado. O sea, ¿se acuerdan que les hablaba en un inicio? Bueno, yo necesito que trabajen bien en equipo. Pues si yo aplico una primera medición y veo que no están trabajando bien, y doy retroalimentación y les digo, bueno, tienen que mejorar de esta manera para la siguiente iteración o la siguiente etapa del proyecto, pues yo puedo tener una siguiente etapa en que yo vuelvo y vuelvo a evaluar al estudiante y le digo, sí, estás mejorando en tu rendimiento, etcétera. O sea, tengo que promover esas oportunidades para cerrar esa brecha. Si es sumativa, pues tener bien claras cuáles van a ser esas rúbricas de evaluación, que las preguntas estén bien diseñadas, que sean efectivas, que puedan evaluar la comprensión. Y recomiendan algunos expertos que se califique de manera anónima, ¿verdad? Para eliminar, como mencionan en inglés, esos bias, esos sesgos de que, pues, por muy
por muy objetivos que queramos ser en evaluación, pues al solo saber, bueno, esta es la de fulanito de tal, y decir, este es el terriblín de la clase, entonces ya va con un sesgo de cómo lo va a evaluar, pues también cuando es una evaluación sumativa, pues también recomiendan expertos tener, en la medida de lo posible, calificar de manera anónima. Y si se fijan, pongo ahí de manera, para ambos enfoques, el tema de la retroalimentación. En ambos, tanto sumativa y formativa, pues si el docente no brinda retroalimentación sobre el desempeño del estudiante, pues no estamos cumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñadas esas evaluaciones. Y ojo, si se fijan, esta aplicación de estas evaluaciones formativas, que es la temática que nos reúne el día de hoy, las puedo aplicar tanto si estoy en una modalidad presencial, pues puedo desarrollar alguna dinámica con mis estudiantes que estén de manera presencial. Si lo estoy haciendo de manera virtual, por teledocencia, pues hay de todas estas herramientas, que creo que la charla antepasada de la abogada Flores daban ahí algunas tecnologías y todas esas recomendaciones que nos da la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente en las viernes de innovación educativa, pues se pueden aplicar. O sea, si se fijan, el enfoque de esta conferencia no es, bueno, qué herramienta, porque esas herramientas ya existen, ya las han conocido, sino cómo las voy a aplicar bajo este punto de vista de que cumpla ese principio de que sea formativa. Ese es el propósito de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. Y bueno, ya para ir finalizando, me quedan 7 minutos de los que me habían dado, incluyendo preguntas y respuestas, así que también ya voy sobre la marcha. Les traigo un ejemplo que se utilizó en una clase de matemáticas. Esta fue tomada de una guía práctica de la Agencia de Calidad de Educación en Chile. Y esto fue tomado tal cual. O sea, quiero que vean entonces qué hizo un profesor de matemáticas que decide hacer una prueba que no tiene nota. ¿Se acuerdan lo que les decía? No toda la evaluación, todo lo que se evalúa tiene que ser calificable. O sea, yo puedo aplicar ciertas herramientas en clase para generarme alguna información que me sirva con carácter formativo, que puedo identificar rápidamente durante el desarrollo de la misma, en el curso, alguna información, pero tampoco implica que tengo que llegar a la casa y poner todo eso en un cuadro en mi Excel y bueno, este tiene tantos puntos, o sea, no todas las actividades tienen que ser calificables. Entonces, si se fijan, este es un ejemplo que se hizo una prueba sin nota para saber si los estudiantes pueden sumar fracciones con distinto denominador. Después de contestarla, les pide que saquen sus tarjetas, o sea, ya tenían unas tarjetas ya etiquetadas, unas eran A, otras eran B, otras C, otras D, para corregirla. Y entonces, según, o sea, cuando desarrollan y van viendo los resultados, pues el docente les pide que los muchachos vayan levantando las tarjetas para ver cómo iban. Entonces viene el profesor y se da cuenta que muchos de sus estudiantes marcaron la alternativa B, que era un distractor. Y esto, ¿qué le da de información al docente? Que muchos de ellos igualaron denominadores, pero no amplificaron el numerador antes de sumar. O sea, el docente ya sabía, bueno, si la mayoría dice que es B, pues quiere decir que tiene el error que cometió el estudiante puede andar por esta vía. Si era C, pues era por esta vía, por decir algo. Entonces el profesor viene y entonces hace un cuadrado en la pizarra y escribe mi error favorito. Y en este espacio resuelve el ejercicio incorrectamente, llegando al resultado que han marcado varios de sus alumnos. Luego saca un palito con el nombre. Bueno, él usa un palito, ¿verdad? Pero yo puedo ir a la lista de asistencia o sea, hacerlo aleatoriamente. O sea, la tecnología que utilicemos, la metodología, puede utilizar diferentes herramientas. En este caso, él usó un palito con el nombre de cada uno y entonces pregunta al estudiante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Luego le pregunta a otro, hice esto correctamente en este ejemplo, y así sucesivamente pues va viendo con todos los estudiantes y los estudiantes logran identificar en qué paso estuvo el error que ellos habían cometido y lo resuelven correctamente. Después de este análisis, varios alumnos corrigen otras respuestas y se dan cuenta que, por ejemplo, que olvidaron amplificar numeradores. ¿Cuál era la meta de este ejercicio? Que los estudiantes aprendan a sumar fracciones con distintos denominadores. El profesor promueve que los alumnos comprendan qué implica una correcta resolución, modelándoles paso a paso el procedimiento a seguir, de modo que entiendan qué se espera, qué deben hacer y que puedan evaluar cómo lo han hecho. ¿Se acuerdan que les decía? La evaluación formativa tiene que promover mucho
el tema de la reflexión. ¿Qué hace el docente? Recoge intencionalmente evidencia de los aprendizajes de todos sus alumnos. O sea, al utilizar estas tarjetas, él ya le da una idea de cuántos alumnos respondieron correctamente y cuáles son las opciones con las que se confundieron. O sea, y él permite recolectar información de cuál fue el principal error y las causas de este. Le brinda retroalimentación, pone al estudiante a identificar cuáles fueron sus errores y va guiando las ideas que les sirva que todos puedan evaluar sus respuestas. Como hace el aleatorio, o sea, ¿cuál era el propósito de los palitos? Pues que lo iba haciendo de manera aleatoria, y esto promovía que todos participaban y que no solo aquellos que levantaban la mano, que todos sabemos que eso es lo que nos ocurre normalmente, ¿verdad? O sea, los más aplicados normalmente son los que siempre quieren levantar la mano o participar. Y eso nos ocurre tanto en presencial como cuando estamos en línea, ¿verdad? O sea, ese es un fenómeno. Entonces, va gestando esa participación de todos esos estudiantes. ¿Qué le permite a él? Si él mira que hubo un montón de veces y era un tema que tenía que haber visto en clase, pues dice, bueno, tal vez fue que no lo entendimos bien. Puede, en la reflexión que hacen, en la corrección que ellos están haciendo, en esa dinámica, pues él puede identificar si quedó bien comprendido, o puede inclusive decir, bueno, tengo que dedicar un par de minutos de la siguiente clase a reforzar este tema en particular. Recuerdan que, les decía, la evaluación formativa busca, o sea, la sumativa califica al final normalmente, pero la formativa busca asegurar que durante el desarrollo del curso realmente se alcancen los conocimientos y se desarrollen las competencias. Entonces, si yo detecto a tiempo esto, y entonces, o sea, ¿qué será mejor? O sea, es subsanable solo con la retroalimentación que le dimos en el curso, o si yo requiero que este tema el estudiante lo domine verdaderamente para seguir avanzando con los siguientes objetivos, competencias de aprendizaje de la siguiente semana, convendrá entonces mejor sacrificar un par de minutos de la siguiente clase. O sea, ¿se acuerdan que la retroalimentación es en doble vía? Es tanto para el docente como para el estudiante. O si vimos que la forma en que abordé inicialmente el curso, el tema no fue el mejor, pues para el siguiente periodo académico, pues el docente ya tiene esa información que le permite hacer los ajustes correspondientes. Entonces, este era un ejemplo que les quise traer de una clase de matemáticas. Ya para ir cerrando, pues, ¿qué conclusiones principales podemos encontrar? La evaluación formativa es complementaria a la sumativa, no es que una es mejor que la otra o que solo vamos a aplicar una, o sea, se pueden complementar de manera planificada, como miramos ahí en la tercera conclusión, ¿verdad? Se debe con tiempo, al igual que la formación sumativa, y bien balanceadas. Y lo otro, que entre mejor diseñadas tengamos nuestras herramientas de evaluación formativa, nos va a permitir brindar un seguimiento durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y al final, pues, al final del día para eso estamos. O sea, yo puedo tener un montón de calificaciones al final del curso y tantos aprobados, tantos reprobados, pero si mis estudiantes no desarrollaron las competencias, pues de nada me sirven esos cuadros de calificación. ¿Qué me permite realmente ir asegurando esto? Que yo tenga evaluaciones formativas en medio que me ayuden a ir encauzando el desarrollo del estudiante. Si lo miramos en un curso en particular, ¿verdad? Que también con todo este tema del enfoque por competencias, vamos a llegar al momento de decir, bueno, a los estudiantes que ya un corte que ya va por tanto por ciento de avance, podemos aplicar algunas herramientas de evaluación que nos va a permitir entonces detectar, bueno, el enfoque que he estado desarrollando durante el primer año de la carrera, pues no me ha permitido desarrollar la competencia de la mejor manera a mi estudiante. Y si se fijan, ese tipo de evaluaciones, que de hecho ya está implícito en algunos, o sea, en algunos modelos de acreditación, por ejemplo, en ingeniería, que ya van a acreditarse con ABET, eso viene. Si se fijan, esas evaluaciones que van a hacer los estudiantes no va a tener un carácter de nota ni nada en sus clases, sino que nos va a dar una retroalimentación al programa y decir, hemos hecho un buen trabajo o necesitamos hacer ajustes en este primer año, y ahí vamos a ir hacia atrás. Bueno, ¿en qué clase tuvimos que haber desarrollado esta competencia? ¿Qué mejoras podemos implementar? Entonces, todo esto es una evaluación formativa que al final va orientada a garantizar que nuestros estudiantes adquieren esas competencias, y por lo tanto que nos dé la seguridad, la certeza
de que lo que hemos declarado en nuestros planes de estudio y en los sintéticos de cada uno de estos cursos se esté cumpliendo. Así que, pues esta era esta corta presentación que preparé para la jornada de esta tarde, que espero que nos haya hecho reflexionar un poco sobre el tema de la evaluación formativa. Ahora pues pasamos a ver si hay preguntas, consultas generales. Muchísimas gracias por la charla brindada, ingeniero Javier Salgado. Ahí en sus chats, el ingeniero René León ha compartido enlaces, pues importantes por si ustedes quisieran dictar alguna conferencia acerca de las diferentes innovaciones que ustedes hacen o que han hecho durante su clase o en cualquier clase que ustedes hayan impartido. Entonces, ahí están los enlaces para poder registrar su formato de ponencia, para enviar su ponencia y tutoriales de cómo se crean los usuarios en la plataforma donde se deben de subir. Entonces, le voy a dar la palabra al ingeniero René León, quien va a estar dirigiendo el apartado de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes, gracias. Tenemos una pregunta aquí. Marcos Gallardo consulta, ¿qué hacer para ir cambiando el chip del alumno de otorgarle solo relevancia a la evaluación sumativa? Esa es una muy buena pregunta, Gallardo. No solo para este tema, que esto va más allá y nos lleva a una reflexión que hemos tenido a nivel institucional de algunos temas con nuestros estudiantes. Y estamos convencidos entonces que al estudiante tenemos que abordarlo desde el tema de la inducción universitaria en las clases introductorias de la carrera, ir aplicando todas estas metodologías y que vaya entendiendo desde ahí cuál es ese propósito de este tipo de evaluaciones, porque estoy completamente de acuerdo con usted. Si el estudiante muestra cierta apatía y no le pone el énfasis y ve que, bueno, como no tiene puntos, pues no importa si no lo desarrolla, tenemos que irle haciendo media, como quien dice, en esa forma de pensar. Y esto está asociado, por ejemplo, lo hemos visto con algunas reuniones que hemos tenido con los sectores empleadores últimamente, que hemos comenzado con, por ejemplo, con el sector industrial, parte de los maquiladores, que nos señalan algunas cosas, ¿verdad? Una nos dice, sentimos que tienen muy buenos profesionales, dicen, están preparando buenos profesionales, pero hay un tema actitudinal, ¿verdad? Entonces nos dice una empresa, dice que nosotros tenemos un programa de pasantías que son 12 semanas, o sea, son 2 semanas más que las que normalmente nuestro periodo académico tiene. O tal vez empiezan, por decir algo, si el periodo académico empieza en abril y la pasantía comienza en mayo, y a pesar de que institucionalmente les decimos, bueno, ok, les vamos a apoyar, usted matricúlese, inscríbase en esa pasantía y usted, aunque termine después, lo evaluamos y le asignamos la nota. Nos ha costado ubicar estudiantes en ese tipo porque su mentalidad es, no, prefiero hacer una práctica que me garantice que yo obtengo mi cartón en julio próximo, a pesar de que esa pasantía me aseguraba entrenamiento, a veces era remunerada o que me asegura un tema de empleabilidad. Si se fija, es un tema de la mentalidad que tenemos que inducir al estudiante. Entonces, esto lo tenemos previsto al abordarlo en las inducciones y en las clases introductorias de la carrera, hacer algunos ajustes porque sabemos que tenemos que irle cambiando la mentalidad al estudiante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cursos de inglés. O sea, cada vez más los empleadores nos dicen, requiero que el estudiante sea bilingüe. Como ustedes saben, tenemos nosotros una combinación. Algunos estudiantes que ya vienen bilingües, pero también tenemos estudiantes que solo hablan español. Pero le aseguro que muchos de esos estudiantes, cuando toman las clases de inglés, van y dicen, ah, no, es que esta es una clase más, ¿verdad? O sea, dicen, mis clases que son propias de la carrera, o sea, si estudio Derecho, las clases código DER. Si estudio mecatrónica, mis clases código MSEA, MEC. Pero es de inglés, pues ni le prestan atención y entonces no le ven la importancia que tiene, entonces no desarrollan las competencias idiomáticas como debiese ser, pero cuando ya viene y se gradúa, entonces empieza a tener esas dificultades para desarrollarse en el campo profesional. Así que estamos claros que tenemos que también institucionalmente empezar a incidir en los estudiantes.
Nidia Arelí dice, excelente reforzamiento, muchas gracias. Le tengo una pregunta, ingeniero. Hablando ya sea de evaluaciones formativas o sumativas, sabemos que los estudiantes aprenden de diferentes formas, o sea, no todos aprendemos de la misma forma. ¿Sería adecuado yo aplicar diferentes evaluaciones a un mismo grupo de personas? Cuando hablo a un mismo grupo es a 10 alumnos que aprenden de manera auditiva, les aplico un tipo de formación, a los otros 10 que aplican otro tipo de evaluación. ¿Sería permitido? Sí, de hecho, le voy a comentar algo que ha surgido en las conversaciones de la Conferencia Mundial de Educación Superior que organiza la UNESCO, que acaba de ocurrir, y que participó el doctor Brevé, el rector, junto con el general Rosalpina en esa conferencia que se desarrolló a cabo en España. Uno de los temas es la inclusión, ¿verdad? Que las universidades tienen que hacer una transición de exclusión hacia la inclusión, y parte de la inclusión es saber cómo nos vamos a adaptar. Entonces sí, eso es algo que tenemos que ir evolucionando en ese tema, y ya UNITEC ha comenzado con mayor, se ha desarrollado primero en CEUTEC, o sea, tenemos un programa de aprendizaje inclusivo en el que tenemos varios estudiantes sordos. Soy fuerte la palabra, pero realmente nos han dicho de que más bien así es como se tienen que llamar, ¿verdad? Que cuando que queremos por quererlo suavizar y buscar otros términos nos dicen que más bien cometemos un error. Entonces, estos estudiantes entran a un programa, acompañamiento estudiantil, los admite, estudia y se somete a consideración si se aceptan y que se incluyan en el programa. Y cada periodo van viendo qué cursos van matriculando y se van contactando a los docentes para esas estrategias diferenciadas que podemos irle dando al estudiante. También ya lo tenemos, está creciendo, o sea, normalmente ha sido principalmente creció en mayor volumen en CEUTEC, pero las últimas estadísticas nos dan que también en pregrado de UNITEC tenemos bastantes estudiantes que forman parte de este programa, y no solo para este tema, ¿verdad? O sea, que si tienen algún tema de déficit de atención, entonces hay que aplicar algunas herramientas. Entonces, en atención a su consulta, ingeniero León, sí es permitido, y más bien deberíamos de buscar esa forma de adaptarnos a esos retos. Hola, ingeniero. Hola. Le saluda Pedro Pablo Mendoza, de Contaduría Pública, en las áreas de riesgo y mercado de dinero y capitales. Excelente la participación suya con respecto a la información de cómo tenemos que interactuar o formar cada vez con nuestros estudiantes. Quería participar en el hecho de la inclusión y la participación que acaba de hacer el compañero. Hace algún tiempo atrás logré participar en dar clases a 2 personas, diríamos de nuevo con la palabra, con falta de lenguaje, sordomudas, como se le llama. Y cuando estas chicas, eran dos alumnas, al final de la clase me preguntaban cómo hacer para incluirlas en el trabajo. Porque también está la parte de la formación académica, por supuesto, profesional, pero cómo podemos hacer la universidad también para incluirlos, ¿verdad? En el área laboral. Estamos bien claros ahora que las empresas, hoy por hoy, también están haciendo un gran esfuerzo por incluir personas discapacitadas, por decirlo así, ¿verdad? En cualquiera de los términos. Entonces sería interesante, pues, que la universidad pudiese a lo mejor hacer un acompañamiento mayor en esa parte. De hecho, también estoy dando algunas tutorías cuando se puede en las clases financieras, administrativas, y encontramos bastantes deficiencias en esos aspectos, ¿verdad? Básicamente del alumno, por supuesto, ¿verdad? Porque no es fácil, por supuesto, y nosotros como
como catedráticos ya mayores, la inclusión de los jóvenes y aún de los que trabajan y que se supone que tienen alguna experiencia, pues no es tan fácil formarlos, traen bases a veces un poco deficientes, ¿verdad?, de educación, y por supuesto entran a la universidad porque pues, el nombre, la reputación de la universidad es alto, y ellos quieren tener un título de la universidad. Pero me parece importante entonces, ingenieros, lo que se está haciendo, aún con nosotros, en toda la formación, en todo el esfuerzo que hace la universidad con nosotros, y nosotros por supuesto hacemos el tiempo necesario para poder entrar a los cursos, a los webinars y todo, porque obviamente hay labores, hay de todo. Entonces sí me gustaría pues que con lo que participé al principio, ver de qué manera sí la universidad pudiésemos apoyar a estos estudiantes que sí necesitan, son muy inteligentes, por cierto, muy inteligentes, y ver cómo los incluimos. Eso sería más que todo como una reflexión. Y el temario, excelente, ingeniero. Buenísimo, de verdad que buenísimo. Muchas gracias. Gracias, y le agradezco de sobremanera su aporte. Le comento por qué. Uno de los ejes estratégicos que la universidad está desarrollando este año es el tema de la empleabilidad. Se ha conformado un comité de empleabilidad que tiene varias líneas de acción. Una de ellas es acercamiento a la industria y un par de comentarios de lo que les decía, por ejemplo, de la industria maquiladora. Estos comentarios que les hacía son producto de esas ya actividades que hemos iniciado con ellos. Entonces, el Comité de Empleabilidad tiene varias líneas de acción, que el fin último es mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, el tiempo en el que logran colocarse. O sea, así como colocábamos, alguien colocaba en el chat de cómo cambiar la mentalidad del estudiante, también toca un cambio de mentalidad de la institución. O sea, pasar de, bueno, ver dónde el estudiante va a ir a hacer su práctica, realmente garantizar cuáles son los mejores lugares y conseguir esas opciones donde se van a ir a ubicar a desarrollar esas prácticas. Entonces tenemos este proyecto y hay un comité de empleabilidad, pero si les soy sincero, de los planes de acción que he visto, creo que no estaba, o por lo menos si está, no lo he visto, y quiere decir entonces de que no tiene la fuerza suficiente para ver cómo mejoramos la empleabilidad de estos estudiantes que usted menciona. Así que su aporte ha sido muy valioso porque tomo nota de él y en la próxima reunión de ese comité de empleabilidad les llevaré este insumo de que debemos de trabajar en él. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, ingeniero Javier Salgado. Agradecemos a todos por su asistencia y atención. Les invitamos a participar en la siguiente charla precongreso que tendrá como tema innovación educativa en salud y que será brindada por la doctora Kibet Espinal el jueves 30 de junio, siempre a la misma hora, a las 4 de la tarde. Y les vamos a dejar por último esta encuestita para los que están interesados en participar en ponencias y poderles dar seguimiento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y no sé, ingeniero Javier Salgado, si quiere dar palabras de cierre. No, pues agradecer al comité organizador del Congreso de Innovación Educativa, que está conformado pues obviamente por miembros de la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Docente, pero que también se han integrado equipos de las diferentes facultades. Agradecerles pues el haberme invitado a compartir con todos ustedes y pues nos seguiremos encontrando. Pero estoy viendo un comentario que dice la arquitecta Dina, hay manos levantadas aún, dice. Si nos ayudan quienes tenemos pendientes. Mario Alberto, vamos a hacerlo un poco breve, Mario, porque ya estamos sobre la hora. Sí, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. No, solamente quería añadir que sobre el tema de las estrategias hay un elemento que muchas veces creo que se está dejando de lado y es el tema de la taxonomía generacional. Entonces, por ahí viene un tema relacionado precisamente con el primer comentario, donde se indicaba qué es lo que quiere cada generación, ¿verdad? Es totalmente distinto el enfoque. Por eso es que muchas veces no se encuentra el puente entre lo que realmente me conviene en este momento contra lo que me conviene en el mediano o en el corto plazo, ya hablando un poquito en la
sobre la empleabilidad, ¿verdad? O sea, no se ve porque se tiene activado un sentido de inmediatez que responde precisamente a situaciones generacionales. Entonces, este es un elemento que también tiene que considerarse para cuando se hacen estrategias pues, relacionadas a cómo involucrar a los estudiantes en ciertos puntos de la universidad. Solamente, siendo breve. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias y pues con ese comentario de Mario despedimos la sesión de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Javier, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Buenas tardes. Gracias.